Bueno, nada, agradecerles primero que todo las tremendas presentaciones de ambos, que básicamente en el fondo apuntan a cuestiones similares, donde partimos de la base y entendemos que es una obviedad muchas veces, pero que se pierde de vista que al otro lado hay personas y que tienen esta multiculturalidad y que pasan cosas. Entonces, justamente una de las preguntas más votadas, la pregunta más votada dice: ¿cómo compatibilizan o integran factores sociales y emocionales en la toma de decisiones? ¿Cómo resuelven los conflictos entre los datos y los factores humanos? ¿Qué pregunta? ¡Wow! Es una clase de filosofía. Sí. ¿Puedes repetirla, por favor? A ver, vamos por partes, porque sí. ¿Cómo compatibilizan o integran factores sociales y emocionales en la toma de decisiones? Partamos por esa primera parte de la pregunta. ¿Se puede hacer un doble clic a esa pregunta? ¿Cómo detallarlo un poco más? ¿Quién la hizo? No sé si Sabíamos que eras vos. Independiente ¿cierto? De la importancia de los datos y los procesos para poder generar información, estamos trabajando finalmente en equipos de personas. Estamos trabajando con personas como contraparte, Vale. Bueno, les decía que independiente de los datos, digamos, que vamos a recopilar y utilizar para apoyar nuestras decisiones, siempre estamos trabajando con equipos de personas, en los cuales obviamente existen distintas motivaciones, distintas urgencias, distintos puntos de vista de cómo tratar al usuario, por ejemplo, cuál va a ser la voz que vamos a definir. Pensamos que debe ser más cerca o qué sé yo, más parca, más seria. Y hay un punto en que quizás los datos que estamos recopilando no nos van a dar una sugerencia muy clara sobre cómo dirimir esas diferencias. Entonces, en su experiencia, ¿cuál ha sido los procesos que les ha permitido poder resolver esas discusiones y, digamos, avanzar de una forma en coordinación con todo el equipo con el que trabajan? Bueno, perfecto. Gracias por la aclaración. En principio, hubo un gran trabajo previo de entender qué valoraban, digamos, las personas en los diferentes mercados, en los diferentes países, no solo con Despegar, sino con otras marcas, ¿no? Y ahí empiezas esto son cualquier tipo de investigación, digamos, de mercado en el que empezás a ver qué atributos son importantes para tu industria, para tu producto en un mercado. Y en ese sentido nos apoyamos muchísimo, digamos, en esos resultados, digo, como para definir, digamos, cuáles de esos atributos iban a ser más fuertes en nuestra marca. Y me parece que hay un trabajo muy interesante de definición, que a veces termina siendo un poco a ciegas, en el que vos microafinás esos atributos. Porque esos atributos de alguna forma los tienen casi todos. Pero ¿cómo haces, digamos, para que puedas diferenciarte, digamos, de la competencia o de otros productos? Bueno, me parece que ahí hay una decisión en base a oportunidades que se fueron encontrando en esas investigaciones, y en donde es necesario, digamos, afinarlo, ¿no? Hasta qué punto vas a hacer. Y esto tiene mucho que ver también con no me acuerdo si ya lo hablamos ahora o otro día, pero tiene mucho que ver en cómo esos atributos se leen, digamos, en los diferentes países también. Hasta qué punto vos como marca podés hacer un chiste en un momento que por ahí es medio crítico. Quizás para un argentino es una cosa, quizás para un chileno es otra, quizás para un brasileño es otra. Entonces, en ese sentido, digamos, la marca tiene que poder adaptarse, digamos, a esos valores que por ahí tiene una sociedad en particular, que es un trabajo que indudablemente hay que construir y que no hay, digamos, una definición, digamos, se va encontrando. ¿Ana? Bueno, en el caso de Mercado Libre, digamos que Mercado Libre Chile está, como para dar un poco de contexto, Mercado Libre es una empresa argentina. Su mayor parte del equipo del marketplace, que es este e-commerce que conocemos todos, está en Argentina, y nosotros aquí en Chile estamos con clasificados. Clasificados son inmuebles, vehículos, servicios, pero digamos que con tu pregunta relacionada un poco a cómo empezamos a tomar esa parte social,
una parte del equipo de UX está enfocado en research y una de las cosas que más valoro personalmente de la empresa es como tienes dos tipos de usuarios en Mercado Libre, tienes un comprador y tienes un vendedor y particularmente en este caso relacionándolo al tema social, muchos de los vendedores que tenemos en este e-commerce son emprendedores y son personas que la importancia y su vida muchas veces depende de este canal que te permite crecer como emprendedor. Entonces, ahí hay una etapa de discovery o una etapa de apoyo con el equipo de research que terminan las métricas y los datos siendo un complemento de esa optimización del producto, pero sin olvidar esas personas que están detrás y esas personas que su familia, su vida depende de la experiencia que tú le des en el e-commerce, no solo al comprador, sino al vendedor. Entonces, si lo hacemos, es algo que no se puede sacar de la ecuación y es parte de acercarse a entender ese valor humano y eso que significa el producto para tus usuarios. En el contexto de lo que están diciendo ambos, y retomando un poco la medida de diseño del año pasado, donde hablamos de las metodologías ágiles, en relación al diseño para la experiencia, ¿cómo ustedes compatibilizan este tipo de investigación más sensible, no tan apresurada, no tan evaluativa, como un test de usabilidad que se puede hacer muy rápido, con la metodología ágil que, por lo que entendí, ambos están inscritos en ese formato de trabajo, ¿no? Sí. O sea, vi por ahí sprints, aquí y allá. Entonces, ¿cómo en esos ritmos y en esas exigencias que son propias de su entorno laboral, ustedes un poco toman esa lucha, si es que la toman? Perfecto. Pues yo, bueno, justo lo estábamos hablando antes de arrancar la charla. Nosotros en Despegar contamos con un equipo de research. Este equipo de research básicamente se divide como en dos momentos dentro del proceso de trabajo. Una etapa más exploratoria, por un lado, y por otro lado, en una etapa más evaluativa, si se quiere. Con lo cual, ahí empezamos a cumplir, de hecho, un poco con la pregunta que quizás también hacías vos hace un ratito. Pero no solo también el equipo de research, digamos, se encarga de esa etapa más explorativa, sino que hoy, por ejemplo, y atado a lo que vos decías también, el equipo de contenido cumple un rol fundamental en esa etapa exploratoria, porque es el equipo que se encarga, digamos, de analizar, digamos, ciertos hábitos que puedan ayudarnos a construir, digamos, los contenidos que ofrecemos en Despegar. Así que eso es un poco, digamos, cómo trabajamos, digamos, con los equipos, que están también vinculados, obviamente, con los equipos comerciales, con historias priorizadas, con oportunidades que entre research y comercial, siempre hay casi un ida y vuelta, ¿no? Digamos, Despegar tiene equipos comerciales en cada uno de los países, o en casi todos, en la gran mayoría de los países donde opera. En ese sentido, digamos, hay una conexión bastante asidua, digamos, con los equipos de research, con los equipos de producto, donde se evalúan, digamos, hacia dónde hacer foco también en esas exploraciones. Yo pienso que, bueno, lo que nos ha pasado, y no solo en Mercado Libre, sino en otras experiencias que he tenido, depende mucho de la priorización de lo que se vaya a hacer. Yo pienso que el tema de optimizar, el tema de estar mirando las métricas y mirando los datos, es algo que tenemos que hacer constantemente. A veces, no sé, el día a día igual es difícil, pero depende como del objetivo que tenga esa iniciativa. Tú te puedes dar, o sea, es importante meter esa fase de investigación en donde te puedes tomar un poco más de tiempo para hacer research, para hablar con usuarios, pero yo pienso que es un proceso paralelo que se debe llevar. Es un proceso que hay que hacer que la dinámica del equipo apoyado en los investigadores o en el equipo de research se haga, pero sea casi que paralelo. Y yo pienso que no hay que dejar de hacer uno y tampoco lo otro, sino, no sé, si hablamos de sprints, no sé, una historia dediquémosla a optimizar algo
y el resto de los sprints sigamos con esta iniciativa que es un poco más grande, que requiere más trabajo, pero es casi como llegar al equilibrio de la dinámica lo que permite que puedas combinar las dos cosas. Algo de esta pregunta, que es la más votada, de hecho, quizás habló Pato, pero y de hecho a lo mejor sé un poco la respuesta con respecto a los equipos que tienen en Despegar, lo conversamos ayer, pero la pregunta dice, para que me contesten así como previamente, ¿qué perfiles o roles UX componen sus equipos de trabajo? Ana, ¿cómo es tu equipo de trabajo y qué roles tienen esto? Bueno, como nombraba, el equipo de diseño en Mercado Libre, gran parte está en Argentina, somos casi ya 300 UX en el equipo, es un equipo bastante grande, en Chile somos pocos, pero ahí vamos. El equipo se compone de 12 personas, entre líderes, entre diseñadores UX, UI, actualmente el modelo de Mercado Libre es este doble perfil, y trabajamos también a la par con writers, con diseñadores de contenido, en duplas, o sea, siempre se tiene el UX, el UI con el contenido, y cross tenemos el equipo de research que apoya, digamos, que todos los diferentes centros que tiene Mercado Libre. Dentro de esos roles y dentro de esos equipos tenemos ciertos especialistas. Hay diseñadores de interacción, hay animadores, hay personas ilustradoras que dependiendo de la iniciativa en la que estemos y el apoyo que se necesite para el producto, nos apoyan, digamos que on demand. Pero el equipo se compone de UX, UI y comunicación. Perfecto. Patricio, tú estás inserto dentro de uno de los funnels, el UX Shopping Manager, eso es tu cargo. Sí. ¿Hay otros? Sí, el resto, todo lo que dijo Ana, es idéntico. Perfecto. Pero en principio sí, nosotros como UX estamos divididos por las etapas, digamos, del journey, un poco lo que mostrábamos recién, ¿no? La etapa más de exploración, es un equipo que no solo, digamos, del lado UX, sino también los equipos de producto y los equipos de desarrollo están divididos, ¿no? Entonces, por un lado el equipo de exploration, por otro lado el equipo de shopping, el equipo de checkout, el equipo de postventa y otros equipos que tienen, digamos, otros objetivos como lo que es canales, agencias, más orientado a lo que es turismo tradicional. En ese sentido la estructura es bastante similar a la que contaba Ana, los perfiles también, digamos, creo que es hoy lo que el mercado también y las industrias y las compañías, digamos, están requiriendo para armar equipos de trabajo lo más diversos posibles, porque de alguna forma son los que contribuyen a generar diferentes perspectivas de un producto y de las soluciones, con lo cual mientras más rico, digamos, sea mejor. Por ahí, a diferencia, un poco por la naturaleza de la estructura de Despegar, sí contamos con algunos equipos que son cross, así como el equipo de contenido. Si bien tenemos analistas de contenido en las células de trabajo, hay un equipo de contenido que está velando por la coherencia del sistema y también, digamos, investigando, como les decía previamente, en esta etapa más exploratoria. Lo mismo sucede con el equipo de research. Hay un equipo de research core, además de un equipo de personas que están en las células de trabajo, que además están priorizadas de acuerdo, digamos, a las necesidades, ¿no? Se van moviendo de acuerdo a las necesidades. El equipo core también, de alguna forma, es el que determina un poco las metodologías de trabajo, las herramientas de trabajo, intenta estandarizar la mirada de research en la compañía. Perfecto. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo siempre. Pero me gustaría que justamente estas preguntas, también la de todos nuestros participantes, puedan iniciar conversaciones en el segundo espacio que tenemos de este evento, hacia el cual nos vamos a mover en un rato más. Y me gustaría quedarme con una pregunta que probablemente sea la más compleja, por lo abierta de la pregunta en el fondo, y que es la que nos convoca hoy en nuestro evento. Hace 5 años atrás se nos ocurrió denominarlo la medida del diseño. Quizás, no sé si estábamos tan conscientes del nombre que le estábamos poniendo y la potencia del nombre. ¿Cómo ustedes interpretan justamente ese nombre? Me gustaría saber qué es para ustedes, por ejemplo, la medida del diseño
el valor de la medición quizás en el diseño mismo? ¿Cómo conjugamos estas palabras, medida y diseño, en el quehacer actual que tenemos nosotros como diseñadores? Bueno, un poco lo fuimos hablando en estos días, ahora hablemos con todos. De alguna forma, entender que lo que trabajamos tiene un impacto para el usuario, que tiene un impacto también, si lo tiene para el usuario, lo tiene para el producto y lo tiene para el negocio. Entonces, entender que diseño, si bien es como bastante abstracto, pensar en diseño, uno puede diseñar muchas cosas. En el sentido de lo que nosotros trabajamos es clave, digamos, entender cómo nuestro trabajo influye en las decisiones de negocio, cómo nuestro trabajo influye en las decisiones del producto y cómo influye, digamos, en las vidas de las personas. Con lo cual, empezar a medir lo que hacemos es importantísimo para poder direccionar, digamos, nuestro esfuerzo a mejorar el producto. Si no, ¿qué estamos haciendo si no medimos lo que hacemos? ¿Ana? Sí, concuerdo con lo que habla Pato, y yo creo que la medida del diseño, así como para respondértelo en pocas palabras, es el resultado de nuestro trabajo. Y es entender cómo impacta la vida de las personas y cómo realmente tenemos un resultado cuantificable de las decisiones que tomamos y de todo ese proceso que muchas veces sale de la intuición, porque también tenemos intuición y también llega el punto en que nos cuestionamos qué está pasando en el producto o cómo estamos proponiendo las cosas. Entonces, prácticamente concuerdo con lo que hablas y siento que es el resultado y cómo podemos ver si está funcionando, si funcionan nuestras decisiones o realmente hay que replantearlas. Y también quería agregar, cómo nos posiciona como UXers, digamos, dentro de las compañías. No queremos ser el diseñador que solo hace un dibujo, ¿no? O solo pinta una interfaz o decide cómo es un botón. Queremos poder sentarnos en una mesa de negocio y poder participar y poder aportar valor en las decisiones que se toman. Entonces, es clave que entender cómo medir nuestras propias soluciones nos posicione de otra manera, ¿no? Es que eso, en el fondo, me quedo dando vuelta a la pregunta que nos hicieron en el World Interaction Design Day, que celebramos hace menos de un mes. 2 semanas. Y fue una pregunta que salió al público y todavía le estoy dando vuelta. ¿Cuándo empezamos a ser importantes los diseñadores? O sea, parece que ahora último, como que el mundo se empezó a dar cuenta que empezamos a ser importantes en esas decisiones, o en esas reuniones estratégicas, en esas conversaciones con número en mano, con el director y con gente que probablemente antes se le olvidaba que había diseñadores o que llegaba el diseñador a tomar el pedido. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se ha ido construyendo ese diseñador que también opina, que también tiene espacio en la toma de decisiones? ¿O cómo lo han vivido ustedes dentro de su compañía? Yo creo que esa importancia que estamos empezando a tener los diseñadores de experiencia, creo que va muy de la mano con el avance tecnológico. No sé si me equivoco, tal vez es como mi impresión, pero en la medida en que los canales de comunicación cambian, en que la tecnología evoluciona, en que en la misma cultura nos empezamos a volver dependientes de un sitio web, de una aplicación, me da la sensación de que ahí empieza a volverse un poco más el rol de nosotros decisivo para la construcción de estos productos. Siento que de pronto puede estar de la mano un poco con este boom y esta evolución tecnológica que hemos tenido, no sé, en los últimos 20, 30 años, que ha sido como ese gran paso, lo que ha hecho que en definitiva seamos una pieza importante para las compañías de tecnología y de diseño de servicios también. ¿Cuándo crees tú? Está buenísimo el punto de vista. ¿Sí? Sí, está muy bueno. Nos quedamos, ¿no? Nos quedamos acá a charlar. Tenemos 5 minutos, podemos seguir conversando con una cerveza en la mano. Pero en la tecnología hay más factores. ¿Qué opinas?
Concuerdo, me parece que está buenísimo. Yo creo que sí hay una cuestión, para mí, ¿no? No lo sé, digo, madurativa, que tiene que ver también con los mismos procesos que viven las compañías internamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los directores puedan valorar el proceso? Creo que también hay una parte fundamental que nosotros debemos cumplir. Yo por lo menos en Despegar ha sucedido. Cuando yo entré en Despegar éramos 5 personas. Hoy somos entre 105 y 110. Indudablemente ese crecimiento y mismo en Mercado Libre, que son aún muchos más, se ha dado porque, digamos, han entendido de alguna forma que hay mucho valor en la construcción del producto por parte de los equipos de UX y que realmente hay valor ahí. Entonces... Y voy un poco más allá. ¿Cómo nosotros, cómo la gente que está acompañándonos hoy día, puede quizás, no sé, manifestar, explicar, evangelizar, si se quiere, que experiencia no es solo una palabra de moda? Para las compañías que a lo mejor no se han subido al carro todavía, porque subirse al carro es tener un ejército de 300, 100 y tantas personas trabajando en. Pero, ¿qué pasa con esas compañías que quizás dicen, ok, hablemos de experiencia porque suena bonito hoy? ¿Cómo le explicamos? ¿O cómo podemos evangelizar nosotros, salir de aquí y salir con esta bandera lucha de no tener que hablar con cada gerente, con cada compañía, con cada director y explicarles de qué trata? Bueno, estás obligando a decir que la medida del diseño, ¿no? Claro, pensaste la respuesta antes de la pregunta, ¿no? Así es eso. No, bueno, creo que es eso, creo que la visibilidad que uno como equipo de UX tiene que dar dentro de la compañía es fundamental para el rol de UX. Yo creo que está en el job description, ¿no? Cuando vos buscas una persona para integrar al equipo, buscas una persona que se aleje de la compu y que gran parte de su trabajo sea evangelizar los procesos, evangelizar los resultados de tus investigaciones, los resultados de tus soluciones. Me parece que la comunicación es un factor clave en los equipos de diseño, en los equipos de UX dentro de las compañías para lograr un posicionamiento mayor y tener cada vez más entidad de alguna forma para charlar de algunas cuestiones más estratégicas, de negocio, de decisiones, ¿no? Yo creo que independientemente como de que la palabra UX esté de moda, y yendo un poco más allá, yo creo que el rol de nosotros también en las empresas es ser facilitadores. Yo creo que en lo que yo he vivido es como no solo nos sentamos a construir pantallas, a construir flujos, a hacer wireframes, a pensar en los usuarios, a hablar con ellos, sino cuál es nuestro rol en la compañía. Personalmente siento que somos ese punto intermedio entre desarrollo y negocio, o desarrollo y producto. Siempre teniendo con la bandera arriba al usuario, pero aprendiendo a negociar y aprendiendo a entender cuáles son las limitaciones de tecnología, cuáles son las necesidades del negocio, de los números y de la plata, que realmente eso es lo que le importa pues, a las empresas. Y es tener ese equilibrio y llegar a ser como un punto neutral de negociación entre todas las partes. Entonces, que seamos proactivos, que participemos con los equipos de desarrollo, que participemos con producto, con el equipo de negocio y tratemos de ser como un rol intermedio y facilitador, teniendo en cuenta siempre al usuario. Y a propósito de eso, ¿crees que podría ser una deuda pendiente quizás de los diseñadores el hecho de involucrarse en los negocios, entender el negocio y no pensar solo en diseño y en la estética? Yo creo que sí, yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande que tenemos como diseñadores, y es alejarnos de la pantalla y alejarnos del hacer día a día y pararnos a hablar con los desarrolladores, entender el negocio, hacia dónde va el producto, cuáles son los objetivos, por qué el desarrollo no puede, los desarrolladores no pueden hacer esto que yo estoy pensando. Yo siento que sí, mi percepción es que es una oportunidad de mejora muy grande que tenemos en general, y es arriesgarnos a participar, arriesgarnos a cuestionar,
si negocio está haciendo no sé, este alineamiento, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, no quedarnos como con la orden de producto viene y me dice yo que tengo que ir a construir y hacerlo en una pantalla, sino realmente y con datos y con research, cuestionar esas decisiones y arriesgarnos a no tener miedo de hablarle a cualquier tipo de persona en la empresa. Perfecto.